Les saludo con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo y agradecidos porque Dios es bueno en este nuevo día, en esta nueva oportunidad que Él nos regala. Vamos a hablar de algo tan necesario para la humanidad, pues hay personas que de una u otra manera han oído hablar de Jesús. Otros hasta dicen conocerlo, pero lamentablemente de todo esto es solamente que escucharon ciertos comentarios y probablemente hasta comentarios errados. Y lo peor de todo son malos entendidos de un personaje imaginario o que es algo que simplemente es parte de la historia. Otros hasta creen que solo es un personaje mitológico y, lo peor todavía, es que otros ni siquiera creen y hasta se burlan. Para esto yo quiero referirme precisamente a través de la bendita palabra de Dios de lo que en realidad es o lo que debe representar en estos tiempos ese nombre que es por sobre todo nombre. Dice allá en Lucas capítulo 24, y esto lo vamos a tener como ciertos versículos nada más para darnos cuenta de lo que en realidad representó, de lo que representa o lo que puede representar en otras vidas este nombre, mas no todavía la persona de Jesús. Y dice que luego de haber sido crucificado y muerto Jesús, al primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Qué es lo que esto significa? Que definitivamente para muchas personas Jesús estuvo muerto, o como hoy también en la actualidad Jesús está muerto. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál fue la sorpresa de estas mujeres? Que la piedra del sepulcro estaba movida y ellos entraron, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. Y es así, muchos personajes, líderes religiosos, sus cuerpos se mantienen en una tumba, pero de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no hay restos porque Él resucitó. Entonces aconteció que esto cambió la manera de pensar de aquellas mujeres. Esto cambió su forma de imaginar lo que ellas estaban haciendo. Sobre todo, ¿qué es lo que realmente nosotros estamos viviendo en la actualidad? ¿Buscando en las tumbas? ¿Buscando entre los muertos? ¿O también hay otras personas que huyen por decepción, otros que se resisten a creer en la verdad de un Cristo resucitado? ¿Quién conoce al Salvador? ¿Quién ha escuchado su voz? ¿Quién le tiene en su corazón? No por referencias, no por comentarios, no por haber escuchado alguna prédica, no por imposición ni costumbre de sus antepasados. Debe ser por una experiencia personal y muy real. Yo quiero que por favor usted escuche estas preguntas. ¿Quién conoce al Salvador? ¿Quién ha escuchado su dulce voz? ¿Quién le tiene en su corazón? Esta es la diferencia entre los que algún momento escucharon el nombre y entre los que en realidad escuchan su voz. ¿Por qué? Una relación
teórica con Jesús no ayudará mucho cuando aparezcan las dificultades. El solo creer que sí existe Jesús no nos ayuda cuando tenemos problemas. No basta con estudiar la Biblia. Es preciso encontrar a Jesús en ella. No es suficiente orar. Es necesario buscarlo a través de la oración y escuchar su voz en la intimidad. ¿Es preciso ir a la iglesia? Claro que sí, pero teniendo en mente que vamos para encontrarnos con Jesús. Él tiene que salir de las páginas de la Biblia para convertirse en una experiencia diaria y muy real en nuestras vidas. Y esto es lo que necesitamos entender. En realidad, en la palabra de Dios está escrito, en la Biblia está escrito muchas cosas maravillosas, milagros y todo lo demás. Que nosotros podemos apropiarnos de todo ello, sí, pero ¿lo estamos viviendo? Repito la pregunta inicial. ¿Será que nosotros conocemos a Jesús? ¿O solamente escuchamos de Él? Leemos la Biblia, oramos, pero sigue manteniéndose la misma pregunta. ¿Usted le conoce a Jesús? También tenemos que darnos cuenta que vivimos en los días finales de la historia de este mundo. Ya es tarde. ¿Y sabe qué? Es muy tarde. Porque las tinieblas morales y espirituales envuelven nuestro planeta. Es hora de ver a Jesús. Es hora de sentir su presencia. Es hora de escuchar su voz. Es hora de abrir el corazón. De invitarlo a que se quede con nosotros. No podemos retardar esa decisión. Usted que hoy está escuchando esta palabra no puede retardar su decisión. ¿Por qué? Porque hace mucho frío sin Cristo. El hielo de la indiferencia humana quema el alma. El frío del desamor y el desprecio lastima. ¿Por qué? ¿Por qué no abres tu corazón y clamas? Quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo, Jesús, que yo quiero conocerte. Y esto implica algo maravilloso, y regresando a la palabra de Dios, que nosotros debemos ser como aquel hombre que dio testimonio del milagro que él recibió. Nosotros debemos ser como aquel hombre en donde Jesús es un verdadero Dios. Jesús es real, Jesús está vivo, Jesús puede hacer grandes milagros en su vida. Porque Él no está en una tumba. Él resucitó y sobre todo debemos recordar que Él quiere cambiar nuestra existencia. Nosotros podamos decir como Él, como aquel hombre al que yo quiero hacer esta referencia, que está escrito allá en el capítulo 9 del libro de Juan, de aquel hombre ciego de nacimiento, pero que de pronto Jesús pasó por allí y se dio algo maravilloso. Él pudo ver como en este momento Él está hablando a su vida y en esa ceguera espiritual se está acercando para decirle: hoy puedes tú ver. Y había muchas inquietudes, muchas preguntas. Mucha gente se sorprendía de verle a este hombre y decía: ¿no es aquel que pedía limosna?
¿No es aquel ciego? ¿Será él? Y otros decían, unos, sí, se parece. Otros decían, él es. Pero sobre todo él respondió, sí, yo soy aquel que era ciego, pero ahora veo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 25 del libro de Juan capítulo 9. Entonces él respondió y dijo, sí, es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Por qué? Porque había muchos que juzgaban a Jesús, que creían que era un pecador, que creían que no era enviado de Dios, que no creían que era el Hijo de Dios, como hasta hoy en la actualidad. Muchos dudan, muchos se burlan, muchos no creen, pero déjeme decirlo en esta ocasión. Jesús está vivo, Jesús es real, Jesús quiere bendecir tu vida, mi hermana, mi hermano, amigo, amiga. Lo importante de todo esto es que nosotros debemos conocer a Jesús. Y Jesús quiere obrar poderosamente en nuestras vidas. Quiero concluir esta reflexión volviendo a hacer la pregunta. ¿Usted le conoce a Jesús o solamente ha oído de él? El momento en que usted conozca al Salvador, lo tenga en su corazón, lo haya invitado a vivir con usted, su vida cambiará, será transformada y le llenará de fuerza y sabiduría para seguir adelante. Que Dios bendiga poderosamente su vida. Amén y amén. Gloria a Dios.